desde la época de los Ujú. Le dirigibles, crearon muy mala fama. generar energía barata a partir de combustibles fósiles está muy arraigada. Entonces también es Exacto. una cuestión política. ¿Se acuerdan que Sí. al final de la película llega el profesor con un auto, Ujú. con un Lamborghini, y Ah, saca de la bueno. basura una cáscara de banana, Ah, una lata de de refresco aluminio. y lo Ujú. va echando a un reactor? Aunque el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, no está disponible en su forma elemental o pura en el planeta Tierra. Para obtener hidrógeno puro necesitamos extraerlo de compuestos como el agua o el gas natural, lo cual requiere energía. El hidrógeno es un excelente portador de energía, pero no es una fuente de energía en sí. Es como si el hidrógeno fuera una batería que primero hay que cargar. Además, su almacenamiento y transporte son complicados porque es un gas muy ligero y ocupa mucho volumen y además es altamente flamable. De ahí que se describa al hidrógeno como un vector energético y no como una fuente de energía primaria. A medida que los países y empresas aceleran los esfuerzos por reducir las emisiones de carbono, el hidrógeno está ganando protagonismo como una solución versátil y eficaz para generar energía sin contaminar. En este episodio exploraremos por qué el hidrógeno es tan importante en esta transición energética, cómo se produce la mayoría del hidrógeno actualmente y cuáles son esos 5 colores en los que se ha clasificado el hidrógeno producido. Hoy les traemos la ciencia detrás de la producción de hidrógeno. El que quiera hidrógeno azul celeste, que le cueste. Y tenemos el honor de tener de vuelta a una gran invitada, quien regresa para este episodio para conversar al estilo divagador sobre su mero mole, la ciencia detrás de la producción de hidrógeno. Les presentamos de vuelta y con mucho orgullo y cariño a la doctora Virginia Collins. Díganos, doctora, ¿recuerda usted cuál fue su primer proyecto de investigación en cuanto a producción de hidrógeno? Bueno, gracias chicas por nuevamente la invitación. Le estoy muy agradecida con ustedes el poder otra vez participar en este gran programa y proyecto de ustedes, que las felicito enormemente por tener esa iniciativa en esa Gracias. gran divulgación con fundamento de la ciencia. Eso me enorgullece de ustedes, el que tengan esa vocación que quizás en este momento no es tan pragmática y sistemática como la conocemos, pero es Sí. una manera de dar a conocer la ciencia y hacer ciencia. Gracias, doctora. Entonces las Gracias felicito por y unirse a gracias, como les esta comento, por esta manera que hemos invitación a encontrado participar con de ustedes. transmitir, como usted dice, la Y ciencia bueno, a nuestro estilo, sí, que no deja de ser importante y le damos la seriedad. Y la prueba es que tengamos a gente como usted, que es nuestra científica mexicana. O sea, a mí me da mucho orgullo pensar que me pregunten, porque gracias. ahorita usted sabe, hay contenido para de todos colores y sabores, pero tomarse el tiempo como nosotras de hacer un guión, de investigar en qué anda la gente como Sí, usted, de verdad que yo pienso que sí tiene un valor agregado. Y a mí en lo personal me da orgullo que si me preguntan, una científica mexicana, o sea, claro. mencionarla a usted, mira, tengo un podcast, una entrevista con ella, y no solo eso, fue nuestra asesora de tesis de ambas, de nuestra manzana Mari y mías. Entonces, encantadas que haya vuelto. Pero a ver, ahora sí díganos, ¿cuál fue ese primer proyecto? Sabemos que tiene muchos, ya nos conté en el episodio pasado, pero en cuanto a hidrógeno. En cuanto a hidrógeno, bueno, cuando yo empiezo a colaborar con el doctor López, él ya venía con la línea de investigación de producción de hidrógeno, pero por procesos termoquímicos. Es decir, él está trabajando ahorita, bueno, se ha incrementado esas líneas que tenemos en colaboración, en una tecnología que le llamábamos puente
hacia las tecnologías alternativas. ¿Por qué? Porque vamos a decir, se produce hidrógeno con captura de Ujú, CO2, exacto. que eso es lo que hace ya un color hacia el hidrógeno. Sin embargo, partía de gas natural o de metano, que ya es una fuente, aunque es todavía contaminante, Ujú, sin embargo, es una tecnología madura, que esa era la gran ujú, ventaja, una tecnología madura implementada, comercial, y el hecho de hacer captura de hidrógeno, además de que se eficientaba el proceso, ujú. eh, vamos a decir que la producción era de mayor pureza. Entonces, yo así fue como empecé a trabajar en el área de hidrógeno. Él trabaja sus procesos termoquímicos y en ese entonces yo colaboraba con él, como les comento. Sin embargo, mi línea estaba hacia la fotocatálisis y catálisis, ¿sí? Y proyectos un poco más, en Mm, el área de materiales y vamos a decir disruptivos, ¿sí? En cuanto a la producción de hidrógeno. Y sin embargo, yo sabía que las posibilidades en el área fotocatalítica ujú. y Sí. fotoelectrocatalítica eran muy viables para hacer la producción de hidrógeno. Mi postdoctorado está realizado en una aplicación del Mm, hidrógeno, que es hacia las celdas de combustible o las celdas a hidrógeno, donde se obtiene energía ujú. eléctrica a partir de la disociación del hidrógeno por mediante electrocatalizadores y una Guau. membrana que separaba el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, entra el hidrógeno, le quita los electrones, saca la corriente eléctrica y vuelve a formar el agua. Entonces, yo me involucro también ya está más especializado en un área de postdoctorado, en una estancia de postdoctorado, y bueno, pues estaba rodeada en esa línea y yo decido incursionar mi línea en esa producción. En ese entonces, pues la parte Mm, fotocatalítica era muy dominada por los materiales de dióxido de titanio o titanatos y del área de platino. Entonces, pues como reto era tener materiales alternos abundantes, económicos y que tuvieran esa capacidad de ujú, producir o de disociar la molécula del agua, separar la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. Y eso es ujú, muy Ujú. importante porque agua tenemos, muchísima agua tenemos en el ujú. planeta y poder llegar a ella, a llegar a ese Sí. hidrógeno, Ujú. es difícil, es una reacción no O sea que como quien espontánea dice, ese y primer difícil de proyecto llegar. fue de usted, o sea, usted Entonces era estaba un reto ahí importante al pie alcanzar. del cañón como principal. Sí, o sea, incursionar sí había estudios, pero no habían sido tan Wow. exitosos o no había tanta publicación al respecto. Entonces, una estudiante de doctorado la convenzo a incursionar esa línea en el área de Wow, materiales, sí. ¿sí? Pues, nuestra amiga Judith, nuestra colega Judith, ¿verdad? Muy exitosa también, así como ustedes. Y entonces, pues obtenemos materiales diferentes, alternativos al titanio, al óxido de titanio, y pues de ahí empieza una carrera Sí. que Mm, al momento pues me ha llevado a ser referencia nacional sí. y punto de comparativa internacionalmente, Wow, que me totalmente la enorgullece mucho doctora porque ha Collins, sido como a vamos a través aprender de los ahorita, voy para estudiantes, la ¿no? sección de preguntas, es un referente en cuanto al hidrógeno, no nada más para mí que ando en eso, yo creo que si me preguntan, ella es quien tiene la respuesta a las preguntas que yo no tengo, porque le decía que hace poquito me entrevistaron en un trabajo y sí me preguntaron, oye, pero tú estabas trabajando en hidrógeno, ¿por qué te fuiste para fracking? Y nunca pensé que me iban a preguntar eso. Y ni yo supe contestar, o sea, simplemente fue porque yo quiero saber de todo, ¿no? O sea, era como que, ok, sí, toda mi tesis me quedó muy claro que los combustibles fósiles, pero ¿cómo funciona este mundo, no? Entonces como que quise conocer un poco, ahora sí que conocer al enemigo, pero ahora estoy totalmente convencida que me gusta la generación de energías limpias. Y de hecho, como les decía al principio, se requiere mucha energía, si hay mucho hidrógeno, es el más abundante,
pero no está soltero, ¿verdad? Está casado. Entonces, pues hay que invertirle mucha energía para separarlo. O sea, hay que pagar ese divorcio y bien caro. Entonces, para poder obtener ese hidrógeno para la gente que no Así es es. tan experta en el hidrógeno como nuestra doctora Colin, pues esa energía que le invertimos para separarlo y ahora sí tenerlo puro, digamos, aislado, puede ser luz, calor, energía eléctrica o combinaciones de estas fuentes. Y según la manera en que se produzca, como ya bien lo comentó la doctora Colin, se han clasificado en 5 colores. Entonces les voy a decir rápido en el porcentaje de producción de hidrógeno mundial, ¿cuáles son los 4 métodos más utilizados para la obtención de hidrógeno? El primero es el reformado de metano con vapor, o SMR por sus siglas en inglés, Steaming Methane Reforming. Este es el método más común y el del 75 al 80% del hidrógeno mundial se produce mediante este método. No voy a entrar en tecnicismos, pero aquí nuestra editora, la Mari, nos va a poner una foto con la reacción, ¿no? Que es básicamente metano más el agua, nos va a dar dióxido de carbono, que esto es clave para el color que va a adquirir el hidrógeno, más nuestro preciado hidrógeno. Entonces, al hidrógeno que se obtiene de este primer método se le llama el hidrógeno azul y se obtiene a partir, ya les dije, se le da lo de azul porque el dióxido de carbono se captura, así como lo mencionaba la doctora. El dióxido de carbono producido, acuérdense que es como decir el contaminante, ¿no? O el resto de carbono, la huella de carbono. Si se captura, es hidrógeno azul. Pero si no se captura, o sea, muy contaminante, hasta el nombre lo dice, ¿no? Pues es el no tan querido hidrógeno gris. Entonces, de este método van a salir dos. Si capturamos ese dióxido de carbono, azul. Si no lo capturamos, gris. Ahora, el segundo método es la electrólisis del agua, que esta es la que está, porque todo el mundo quiere. Porque esta consiste en descomponer el agua, como decía la doctora, con descomponerla en sus elementos. Acuérdense, el agua es H2O, descomponerla en hidrógeno, la H es el hidrógeno. Vayan a ver nuestro episodio donde ya hablamos sobre el hidrógeno, para que entiendan más. Pero aquí nuestra editora les va a poner la bonita reacción de la electrólisis del agua, que consiste en esa molécula de agua, agregarle energía eléctrica y se va a descomponer en hidrógeno, nuestro preciado hidrógeno, y oxígeno. Entonces, de aquí, ¿cuál hidrógeno creen que se obtiene? El hidrógeno verde, el del caro, con el que alimentamos nuestra nave de la divagación, o sea, en la que nos transportamos. Entonces, tristemente, con este proceso tan limpio, ¿no? El hidrógeno verde es al que todo el mundo le quiere tirar. Solamente de la producción mundial pertenece del 1 al 4%. Entonces, obviamente, como se podrán imaginar, pues es caro, requiere invertirle mucha energía, pero el único subproducto, pues no contamina, ¿no? Que es a lo que todo el mundo, como les digo, le está tirando. Entonces, el tercer método es la oxidación parcial del metano y reformado autotérmico. O sea, es como una combinación de dos reacciones. Aquí les vamos a poner en la pantalla esas dos reacciones. A la gente que le mueva un poquito a la química le va a entender más, ¿no? Pero acuérdense, del lado izquierdo está la materia prima y del lado derecho el producto. ¿Qué queremos de producto? Hidrógeno. Entonces, con este método se obtiene del 5 al 10% de la producción mundial de hidrógeno. Entonces, hasta ahorita los dos principales es reformado de metano con vapor y esta combinada de oxidación parcial y reformado. O sea, si sumamos el 80%, 75-80 y este 10%, ya va como 90-95% en estos dos métodos. Y pues estos procesos combinan la quema parcial de un hidrocarburo, o sea, el metano. Entonces, pues, ¿qué nos va a quedar como producto? Ahí lo vieron en las reacciones. Pues carbono, ¿verdad? En forma de dióxido de carbono. Entonces, aquí en la foto lo pueden ver más claramente, en la foto de la reacción, cómo se produce. Es como que esta reacción es un poquito más, menos contaminante que el reformado de metano, porque el calor, digamos que se autogenera, o sea, como que se autoabastece en una parte de la reacción. Entonces, pues quieran que no, estamos ahorrando un poquito más de energía. Entonces, por eso, pues
Es un poquito más caro que el primer método, pero del 5 al 10% ya se produce con este método. Entonces, el hidrógeno que se produce es también, como produce dióxido de carbono, es también hidrógeno gris. Si se llega a combinar, en el caso igual que el primero, con captura de dióxido de carbono, pues puede llegar a ser azul. Entonces podemos obtener hidrógeno azul de estas dos, del 1 y del método 3, siempre y cuando le quitemos ese dióxido de carbono. Que ahorita está la tecnología con todo, para allá voy para las preguntas, en estos métodos de, no solo de captura, sino captura, utilización y almacenamiento de ese dióxido de carbono, que a fin de cuentas se traduce pues en un planeta más limpio. Y otro proceso del que no nos sentimos orgullosos, pero pues es lo que hay. El hidrógeno no solo se utiliza para producir energía limpia, o sea, también ahorita es vital en la industria petrolera. O sea, ese petróleo sucio, llamémosle así, para que llegue a gasolina y otros combustibles, necesita el hidrógeno en sus reacciones de refinado. Para fertilizantes, para el proceso del amoníaco, tiene otros usos, ¿no? Todos los plásticos que ven, va el hidrógeno ahí. Entonces, una muy pequeña fracción, aproximadamente entre el 1 y el 2%, se está utilizando para generar energía limpia. Pero por eso, ahorita la doctora nos decía, que espero que nos cuente más, que viene el boom del hidrógeno, ¿no? Por eso admiramos y valoramos tanto el trabajo de esos estudiantes de maestría y doctorado y nuestros científicos o científicas que andan en estos mundos. Entonces, ahorita principalmente se usa ese hidrógeno como combustión, que puede ser directamente utilizado como combustible en motores de combustión interna, reaccionando con el oxígeno, pero también en pilas de combustible, lo que nos decía la doctora. Estas dos aplicaciones es en las que más se usa como para generar, o sea, usado como combustible, pero acuérdense que también es un compuesto, entonces pues se usa en la industria para otras cosas. Pero ahora sí, bueno, hay otro color del hidrógeno, que es el hidrógeno rosa. Este es, si viene, o sea, si la energía inicial que le imprimimos para separarlo viene de fuentes nucleares. Entonces, este hidrógeno rosa, pues obviamente es carísimo y hay que tener medidas de seguridad, wow, pero bueno, es una clasificación que se le ha dado. Y el último método de producción de hidrógeno que les decía que es del que no me siento orgullosa, pues es la gasificación del carbón, hacia la brava, con vapor de agua. O sea, literal, la reacción es el carbón o carbono más agua, nos va a dar dióxido de carbono, monóxido de carbono más agua, pero luego más hidrógeno, pero luego le agregan más agua, entonces nos queda dióxido de carbono. Es súper contaminante, pues como se podrán imaginar, tan así que ha sido designado como el hidrógeno café. Entonces, este es el café, ya tenemos el rosa, el verde, el azul y pues el gris. Obviamente todo mundo quiere llegar al verde y con justa razón, pero hay que ser realistas. Ahorita están en el boom de estudiar el gris para hacer captura de hidrógeno y pues al menos el azul nos lleve a esa transición energética. Algún día habrá la sociedad del hidrógeno verde o no, para allá es para donde voy. Ahora sí con las preguntas a la doctora Collins. La primera, doctora, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos? Dara, quiero primero hacer una precisión, ¿sí? Comentarles que la tesis de Darani trata de reformado con captura de CO2, pero la diferencia es que usa un biocombustible. Entonces, aunque viene de un proceso maduro convencional, la fuente es etanol. Ella hizo un reformado de etanol con captura de CO2. Yo les puedo decir que fue uno de los primeros estudios que se publicó a nivel mundial donde se trabajan ambas tecnologías. Sí. En el caso de Mari, también orgulloso, me siento, es generar un electrocatalizador para celdas de combustible donde viene obtenido hasta de un desecho tipo asfalto que podía ser obtenido, ¿sí? Y donde se empiezan a obtener catalizadores en sitio de alta eficiencia y que puede ser obtenido también bajo otros precursores y llegas a eliminar
pues muchos de los componentes para llevar a cabo la reacción en celdas de combustible para la producción de Ujú, energía sí. eléctrica. Entonces, ambos trabajos excelentísimos. Sí, sí recuerdo que para mí, Te en digo, en aquel el tiempo, caso, el hecho de agregarle esa palabra, esas 3 letras, o sea, bioetanol, en vez de reformación de etanol, para mí significó, pum, me abrió así la mente en cuanto a la sustentabilidad, porque ya yo decía, ok, captura de dióxido de carbono y el dióxido de carbono es el enemigo, como les digo, toda la tesis ya traía el dióxido de carbono así, entonces el hecho de capturar que no solo, o sea, el hecho de capturar nos aumentaba la producción de hidrógeno, pero además un hidrógeno más puro que cuando yo logré como obtener ahí mis grafiquitas, ¿no? De que sí está más puro y todo eso, pero aparte el hecho de que hubiera la posibilidad demostrada de que se use bioetanol, o sea, era ya como que hacerlo doblemente sustentable. Entonces, para mí esas 3 letras, doctora, qué bueno que me lo recordó, el bioetanol significó mucho en su tiempo y en mi proyecto, digamos, personal, ¿no? De qué quiero hacer, sí, las energías limpias me emocionaban y ya con el hecho de poder aportar un granito de arena, decir, sí se puede también el bioetanol, que ya entran ahí otras cuestiones muy interesantes de cómo generar claro, el bioetanol, que si el bagazo de acá y de allá. exacto. Y déjame te comento que nos contactó una empresa de origen alemán Mm, que tiene una empresa en Monterrey y están cambiando su proceso a wow, hidrógeno. No quiero comentar mucho por las sí, confidencialidades. Sin embargo, se está haciendo a la par Alemania y wow. México y nuestras propuestas fueron de mucho mejor, vamos, ellos traían una idea, nosotros presentamos una alternativa en función a tus Eso. resultados, Daniela. No, déjenme apuntar aquí Entonces, porque para que me fue muy contraten. importante para ellos. Y fíjese que muchos colegas ingenieros Sí, químicos ya eres la experta. se fueron bueno, no muchos, algunos, a la generación de bioetanol, o sea, en México, entonces ya se puede contar Sí, esta parte de la producción. exacto. ¿Por qué? Exacto, la tecnología para producir bioetanol ya es madura, ya muy eficientada, hay granjas, o Sí. sea, hay mucha manera de producirlo y el conjuntar una tecnología madura, que es del reformado, con la captura de CO2 con minerales Sí, propios de sí recuerdo México. también. Sí, La porque ese calcita, la fue un magnetita. desarrollo que también se Sí. hicieron en México. Sí, entonces todo eso, con el conjunto, el llevarlo a cabo experimentalmente y comprobar lo que estábamos prediciendo, vamos a decir así, fue muy Sí. importante Ay, en pues ese gracias por momento. recordármelo. A veces Entonces, yo siento que en años ya se me había ciencia, olvidado. doctora, han pasado 10 años de mi tesis y esto, y siento que en años ciencia ha pasado uno, o sea, es como que todavía me emociona y veo estudios de repente, artículos así, y pues ver que parece que no damos pasos como así, pero volver a leer artículos que leí en su tiempo y ver que van tomando sentido. O sea, para que tomen en serio el trabajo de gente que venimos de atrás, tienen que pasar años, no es de que, ay, ay, sí, ya hay 10 tesis en esto, ya nos van a hacer caso. Entonces, qué bonito, ¿no? Que haber aportado ese granito de arena y... ujú. Bueno, Así es. ahora sí vamos a arrancarnos con las preguntas. Y en Ah, el dele, caso de dele. Mari, es que también fue muy pionero el trabajo de Mari, el trabajar, el llegar a ser un electrocatalizador que en sus componentes ya estaba lo que anteriormente se dopaba y hacíamos procesos posteriores, se logró con el trabajo de Mari, muy interesante y pionero en esa línea. Wow. Creo que todavía esa línea hay mucho, las dos líneas hay mucho de dónde seguir haciendo investigación. Y les digo, qué padre que, bueno, que aquí un conjunto de Eso, mujeres eso. llegaron a unos excelentes resultados. Eso me enorgullece y qué padre. Pero bueno, Sí. vamos a las Sí, que sí preguntas tiene porque mucho que ver, ¿eh? me Sí vuelvo tiene mucho que loca. ver. Miren, nosotros amamos la ciencia como seguramente todos sus alumnos y usted misma, pero sabemos que en México nos la ponen un poquito más difícil que en otros países, ¿no? Que le decía ahorita que Mari y yo terminamos migrando para Estados Unidos
y que por eso nos da tanto gusto. O sea, si me dice usted, nómbrame una científica estadounidense, o sea, que tenga que ver contigo, pues no se me ocurre, o sea, usted es mi referente y que sea mexicana. Pero para empezar con la Qué primera lindas. pregunta e irnos Sí. controversiales, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos en México que usted ve para que el hidrógeno verde se produzca a gran escala utilizando lo que acabamos de decir, energías renovables? Mira, la producción de hidrógeno siempre es importante considerar las fuentes alternas de energía. O sea, lo ideal es obtenerlo a partir de la separación Ujú. de la molécula de agua. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque no vamos a obtener residuos, la producción es muy limpia, sin embargo es muy energético el proceso. Como les comentaba hace rato, la reacción no es termodinámicamente Ujú. espontánea, lo que requiere un sobrepotencial para poder llevar a cabo esa reacción. El mayor reto que tenemos es tener energías alternas de buena eficiencia. Primero, yo creo que lo primero es quitar Ujú. el estigma que Exacto. tiene el hidrógeno, el Sí. de cómo manejarlo, cómo transportarlo. Desde la época de Ujú. los Le dirigibles, crearon muy mala fama. sí, Sí. sí, fue muy estigmatizado. Así es. Entonces, el hecho es de que es como cualquier gas, el metano, el gas natural, pues Ujú. tienen los mismos riesgos que el hidrógeno. Sin embargo, el poder calorífico del Sí. hidrógeno es mucho más alto. Entonces, Mm. de ahí viene la importancia. El usarlo como combustible para Ujú. generación, pues ya va a depender, ¿verdad? Ahora, el segundo reto es tener la infraestructura para poder alcanzar vamos a decir, el combinar varias fuentes de energía Sí. alterna, porque casarse Ujú. con una a lo mejor no es conveniente. No sé, Sí. combinar la eólica con la solar, La ¿sí? nuclear, Para poder dar pal ese rosa. sobrepotencial que la nuclear, que en su momento dado, pues a Ujú. veces conviene no involucrarla si podemos eficientarla. Da más Sin miedo. embargo, lo que yo les comentaba, sí, como les comentaba, la captura de CO2 de un proceso maduro usando un biocombustible da el tiempo para que las tecnologías alternativas de energía renovable Ujú. se eficienticen. Y entonces podemos empezar la carrera del hidrógeno, ¿sí? El tener esos trabajos con bioetanol, con biocombustibles, ¿sí? Da el tiempo y usando captura de CO2, que son materiales relativamente baratos, da el tiempo para que esas otras tecnologías alcancen la eficiencia. Los electrocatalizadores de tercera generación son muy eficientes para gran escala. Los alemanes y Ujú. Los japoneses son los que japoneses, van a la sí. punta. Sí, ya hay empresas interesadas. Los mexicanos somos muy buenos Ujú. adaptando, somos muy buenos adaptando. Batallamos para generar nuestra propia tecnología, pero bueno, Ajá. no hay mal que por bien no venga. Esto nos ha dado cultura y enseñanza y podemos Sí, entrar a la curva de totalmente. aprendizaje rápidamente. El hecho es que también, pues, Ujú. nuestra política interna energética es difícil. Generar energía barata a partir de Ujú. combustibles fósiles está muy arraigada. Entonces, también es Exacto. una cuestión política. Entonces, ya ahorita nuestros políticos están viendo las ventajas de entrar a esta otra fase, ¿no? Que ya es la energía a partir de, Ujú. pues, energías renovables, ¿verdad? El hidrógeno es uno de los tantos, sí, Oremos pero de bueno, ahí. entonces les comentaba, esos retos son los primeros, más que los tecnológicos, los que hay que sobrellevar, Los ¿sí? políticos. Ujú. Los políticos. Por los Ujú. políticos, el El separarse de arraigo esa que hay a energía los barata, fósiles. Ujú. exacto. ¿Por qué? Pues porque México tiene reservas, ¿verdad? Y Ujú. obviamente Mm, que, sin embargo, tarde que temprano vamos a entrar a la tecnología. Sí. Va a haber Tiene equipos que reservas y nada no más hay van a esta trabajar. cultura de desarrollo sustentable. O sea, es como que lo sustentable Así es. déjaselo a los países ricos, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y no, pues sí, hay que empezar No. a cambiar esa mentalidad, ¿no?
exactamente. Entonces, ahorita hay una guerra entre los autos a hidrógeno y, por ejemplo, Mm, lo que y más los se ha eléctricos. desarrollado son las de la automotriz. Entonces, está entre los de batería, o sea, los de pila y los de hidrógeno. Y por ahí hay una guerra, pero básicamente es porque lo, un auto eléctrico, su vida es nada más la batería. La batería todavía tiene muchos riesgos, se acaba la batería, es como cualquier celular, ¿verdad? Se acaba la batería y se muere el equipo. Así está el auto. A diferencia del hidrógeno, que el hidrógeno puede combinarse con la combustión interna como puente. Está la parte de las celdas de combustible que también se puede usar en forma combinada o las celdas de combustible de forma única que ahorita están de cuarta generación con una eficiencia del 90 y tantos por ciento. O sea, ya es una tecnología muy avanzada, muy eficiente. Y como lo platicábamos en su época de estudiantes aquí conmigo, Ujú, no dependen del ciclo de Carnot. ajá, Entonces, al no ujú. depender del ciclo de Carnot, la eficiencia es Pérdidas. muy alta Ujú. y no tenemos pérdida. No hay pérdidas. En- Ujú. Difícil. Entonces, ese Todo reto, se aprovecha, todo. Cada exactamente. gotita. Entonces, si nos llegan los autos de hidrógeno a México, pues no tenemos dónde surtirlos. Ujú, Eso me sí. preocupa porque vamos a generar hidrogeneras Ujú, al vapor que van a contaminar. ujú, Entonces, todavía estamos en tiempo de subirnos a esa sí. tecnología y, ¿por qué no? Disfrutar de las dos, ¿no? Ujú, Se vale. sí. Sí. Tesla, Volvo, todas estas empresas importantes, Toyota, o sea, muchas empresas han desarrollado tecnologías en ambos sentidos que cada uno defiende, yo los veo los dos viables. Sin embargo, yo veo todavía más importante la de hidrógeno porque puede ser adaptada a fuentes no móviles. Sí, pero sobre todo que tú puedes meter hidrógeno a un hospital, a un edificio, a una escuela, a un auto, a una computadora. O sea, tiene una versatilidad muy grande. Entonces, eso se me hace interesante. Pero el producir, o sea, hay muchos desarrollos en ese sentido, pero el producirlo de manera, de llegar a hidrógeno verde es lo importante. Ujú. Que de hecho iba Entonces, ligada a la segunda pregunta. ¿Usted cree, es difícil, ¿no? Sobre todo en un país como México, de la incertidumbre, como usted dice, el arraigo a los fósiles. Pero usted, yo me acuerdo en mis tiempos de tesis, siempre decía, no, 50 años para la sociedad del hidrógeno. Ahora, 10 años después, ¿usted cuánto tiempo cree que tomará en México para que el hidrógeno azul, o sea, el que capturamos, y el almacenamiento de carbono se establezca en la industria energética? O sea, hablando de México, ¿usted cree que sí hay una posibilidad real o sigue siendo una utopía de que nos dice, ah, no, pues en 100 años a lo mejor? ¿O usted sí ya ve como un rango que diga en estos años, en décadas, ya vamos a estar hablando ahora sí de un hidrógeno azul sí, al menos? sí, la tecnología de los electrocatalizadores, como lo comentaba, está muy desarrollada. Sí se necesita energía eléctrica, por eso es electrólisis, donde mediante energía eléctrica se separa la molécula del agua y los electrocatalizadores, muy eficientes. Lo importante es tener las fuentes alternas de energía para suministrar esa energía que requiere el electrolizador, porque no la vamos a generar de una termoeléctrica y entonces el hidrógeno verde ya se convirtió en otra cosa Ajá, porque en gris. ya no fue verde, en gris, vamos a decirlo. Entonces, ahí es donde está, a veces ciertos ambientalistas hablan de que el hidrógeno no es una energía alterna. ¿Por Ujú, qué? Porque lo prevén como de un área de combustible fósil. Sin embargo, ujú, si lo vemos que puede venir de agua contaminada, que puede venir de agua de mar, que ujú, puede venir de bajas temperaturas también. ujú. Entonces, eso se vuelve diferente, un aspecto diferente. Y México tiene que entrarle, o sea, Ujú. definitivamente ustedes están muy jovencitas, pero Ay, cuando gracias. entró
los autos con el catalizador de 3 vías no teníamos las gasolinas apropiadas. México tuvo que reformular al vapor y fue cuando se vino la crisis de contaminación en el distrito muy grave, Sí. que había ozono a nivel de piso. Mario Entonces, Molina, nuestro Nobel. exactamente, entonces México tuvo que entrar a la tecnología de las gasolinas sin plomo. ¿Sí? Sí ¿Por qué? recuerdo algo Porque por ahí. los autos forzaron a que, entonces, como no todo lo hacemos en México, si fuéramos un país así aisladito, que todavía nos manejáramos con caballos, pues bueno, pues, a lo mejor no lo necesitaríamos. Pero como sí dependemos de tecnologías del extranjero, entonces los automotrices son las que han marcado el paso en el área de Sí, hidrógeno. totalmente. Entonces, Toyota las sobre celdas de todo. combustible. Sí. Toyota, sí hay otras, La Hyundai, creo. sí, Hyundai y Toyota. Arnold por ejemplo, California tiene hidrogeneras ya, Oh, sí. como gasolineras, Ujú, entonces eso es muy padre porque él motivó y promovió y favoreció esta tecnología. ujú. Entonces, van marcando, las tecnologías nos forzan a que no nos quedemos atrás. Y eso, por un lado, a veces lo consideran Sí, malo, pero yo lo veo bueno porque nos sí. hace mantener dentro del rol, ¿no? Y que tenemos que entrarle, si queremos también a México, también tenemos que entrarle. Yo sé que nuestros Sí, políticos van a entrarle, a lo mejor un poco más lento, pero en un momento dado vamos a tener que subir rápidamente para poder llegar. ¿Cuánto tiempo? Me totalmente. dices, ¿cuánto tiempo? Yo pienso que en 10 años, no, yo creo que menos. En 5 años tenemos que tener Eh, hidrogeneras. ¿Por qué? no. Porque, Wow. pues, o sea, sí ya Ya. tenemos autos eléctricos de Eléctricos. pilas, sí, eléctricos, Este, pero ¿qué vamos a hacer los que vienen con hidrógeno? Ahora, Sí. ahí ya también por ahí hay que ciertos buques que se manejan, que son buques nucleares, que generen Ujú. hidrógeno para que ellos mismos Ah, sí. se tengan su combustible. Ujú. Se Entonces, ya hay autoabastece. varios, vamos creciendo, ya hay, por ejemplo, las líneas aéreas están condicionadas a que un vuelo tenga biocombustible. Entonces, ya se está viendo las empresas que generan aviones, el tener aviones a hidrógeno. Entonces, Oh, sí, sí. Sí, 5 que como que se máximo, ve, ay, es que, pues, por lo mismo que su volumen y todo eso, y que cuesta licuarlo y así, pues, nomás aquí que le enseñaba, sí, la NASA lo usa como de que el hidrógeno líquido, o sea, son fifís y es carísimo y todo, pero lo hacen, ¿no? Pero yo creo claro, que si poco a poco como que nos damos cuenta, primero, como usted dice, quitarle la mala fama. Y segundo, no sé si a usted le ha pasado, en el episodio pasado hablábamos de crisis. A veces uno necesita esa crisis para empujarse. Entonces, le digo, hace 10 años que yo estaba haciendo mi tesis, hablaban de 50 años. Ahora usted nos está hablando de 15 años. Yo creo que los de mexicanos sí 5. tenemos un gen por ahí que dejamos todo para el último, pero sí, o sea, tenemos que ser más le damos todo al final. realistas. Sí. Bueno, Entonces, pues pero se hace. me gustó esa respuesta de 10 a 15 años. De Sí, 5. fíjense, ¿se acuerdan? Ah, Ha sido 5. muy nombrado esa película de Regreso al Futuro, la número 1, ¿se acuerdan? Ah, sí, ¿No se Ah, sí, claro. sí, acuerdan? sí. Ujú. No, no se acuerdan, niñas. Sí, Sí, Esa salió, Back sí, to sí, the... de Claro este que ¿se sí. acuerdan? Michael J. Fox, ¿no? Claro que sí, Sí. con Albert Sí, Einstein. Ah, no es... ¿se acuerdan que Sí. al final de la película llega el profesor con un auto, Ajá. con un Lamborghini? ¿Se acuerdan? Ajá. Y llega El y Y eso doctor sí no saca me de la Antonino. acuerdo. basura, sí, De eso no que me no nos acuerdo. oiga, que No saca lo de la queremos basura, invitar, doctora, ¿eh? Use su influencia ahí para que nos haga caso. sí, cuando quieran me dicen y hablo con él, y Ah, saca de bueno. la basura una cáscara de banana, Ah, una lata de de refresco aluminio. y lo Ajá. va echando a un reactor.
Fíjense Ay, cómo eso no es, me que acuerdo. puso aluminio, que es Catalizador, un catalizador para producción de bioetanol. hidrógeno, y biomasa para generar Ujú. un biocombustible, Mira. ¿sí? Ese auto se supone que trabaja a A hidrógeno. base de hidrógeno. O sea, yo lo Ah, puedo transportar a eso y cómo esa película marcó o predijo muchos avances tecnológicos, este, que ahorita los tenemos. Y Sí. bueno, Ujú. por ahí Mari me puede decir todavía una predicción muchísimo más atrás de las celdas de combustible. ¿Te acuerdas, Mari? ¿De quién era? no, no me acuerdo. Pues Star Ay, no me Wars. Híjole, acuerdo. ya te puse. Star ¿Quién Trek. fue el que dijo que a partir del agua se iban? ¿No te acuerdas? Jesús. Ay, no se crean. Sí, no sé. Ah, pero Convirtió el agua en combustible. No, no me No, acuerdo. en vino, no, niña. No, pero lo que pues es combustible. dice Tómese una es, copa de vino y verá que no la paramos. sí, uh, uh, este, lo que dice es que se va a obtener combustible a partir de los elementos del agua. Se los voy a dejar de tarea. Oh, Ah, Y en el próximo episodio, Paracelso. No, el, ¿quién? Paracelso o No, Paracelso el que dice. no, descubrió el no, hidrógeno. no. Oh, Tesla. Todavía Tesla, ¿no? eh, Tesla Tesla. es la parte Ah, eléctrica, bueno. es la Ya que bobina de andamos, Tesla. No, mire, no, ya no. sacando nombres. Es, es el que, a ver, déjenme, les doy más pistas. Es el que, ¿qué más dijo él? Lavoisier. No, me hace reír la Dara. Por ahí viene mucho en la parte de celdas de combustible, sí, pero vamos, y viene acerca de la generación de hidrógeno. Fue muy predictiva con una nave, ¿no se acuerdan? ¿Julio Es Verne? una novela, Oh, Julio Julio, Verne, de la Julio vuelta al Verne, mundo. Ujú. con ¿A Ah, la poco fue antes novela, que Back to the Future, doctora? Es que estamos desubicadas en el tiempo. no, no, Regreso al Futuro, ese fue una película de los Pero fue 80 y antes de sí, Julio oh, Verne es allá de de la los época 800, de 600. sí, no, 1800 con la novela de esta de la nave, La, ay, se me fue el nombre. la vuelta al mundo, algo No, así. no, no es la vuelta, es la que tiene una nave, pero bueno, él predijo desde ese momento que íbamos a tener combustible a partir del agua. mm, Entonces, es bien importante que todo eso parecía ciencia ficción, ¿sí? Y bueno, ahorita lo tenemos. Oh, pues Les, fíjese desde tiempo es, antes. Creo que sí lo entonces, mencionamos en un episodio. Antes, doctora, éramos tres divagadoras. sí, Y una se nos fue. Y creo que ella lo mencionó, eso de Julio Verne en el episodio del hidrógeno, pero le miento porque no estoy segura. Pero mira qué importante, o sea, desde cuándo, ¿no? Estas cosas que parecían ciencia ficción y ahora, así pues, es, personas como usted en la ciencia ya están siendo una realidad, al igual que la inteligencia artificial, que ahorita si exacto, incorporas de todos tipos de tecnologías, que va a la siguiente pregunta. Desde una perspectiva ambiental, ¿qué métodos de tecnologías emergentes considera más prometedoras para reducir las emisiones de dióxido de carbono asociados con la producción de hidrógeno? Que esto me interesa mucho porque, como usted bien mencionó, mi tesis fue combinada con absorción de dióxido de carbono y sí recuerdo así que probé creo que 3 materiales y recuerdo elaborarlos y ver cómo absorbían. Entonces lo viví en carne propia, así, entonces me emociona mucho. ¿Qué sí. piensa? Si te acuerdas, como te comentaba, en el caso de tu tesis, de tu trabajo de tesis, que era obtener hidrógeno a partir de un biocombustible, ahí se considera que la generación de CO2 es cero, Ujú, ¿sí? ¿Por qué? Porque mm, partes de una planta, ujú, ese CO2 es el CO2 que absorbió para generar ujú, oxígeno y luego entonces en el ciclo es de cero, ujú. ¿sí? Ahora, en el caso de la generación de hidrógeno
a partir de la molécula del agua, Ujú, ¿sí? En ese caso es bien importante que esa generación de energía venga de fuentes renovables. ujú, Ahora sí les voy a hablar de la fotocatálisis. La Mm. fotocatálisis, que es un catalizador que se activa con luz, mi objetivo es que se active con la luz solar. ujú, Entonces, ese sobrepotencial que necesita la reacción de la separación de la molécula del agua, la lleva a cabo el material. Es apasionante que un material lo iluminas y ujú, pueda llevar a cabo una reacción que termodinámicamente no es viable. Entonces, cuando lo haces en Wow. electrólisis, sí le tienes que generar energía. Si la generas, le das energía mediante fuentes alternas, es un hidrógeno verde. Si la generas, le das energía de otra manera, que sea de combustibles fósiles, vamos perdiendo. En el caso de la fotocatálisis, la fotoelectrocatálisis es iluminar el material y llevar a cabo esa separación de la molécula del agua. Entonces, o generas la electricidad para poder dar ese sobrepotencial. Entonces, son reacciones muy difíciles. Hay que hacer un buen diseño de materiales para poder llevar a cabo esa reacción que no es espontánea. Entonces, a mí me maravilla que un material Sí, lo pongas al sol es y magia. digas, puede llevar a cabo. Sí, en una ocasión un Sí. político, un diputado, platicábamos de todo esto, él muy interesado, y dijo, esto parece de ciencia ficción. Y dijo, Ujú. pero nada más porque no lo están platicando ustedes, lo creo que es viable. Sí. Entonces, fue muy padre porque yo ya vi ahí iniciativa de la política, Ujú, de nuestros políticos e interés en esto. sí. Entonces, creo Ujú. que ahí está parte de lo que de la función que ustedes hacen, que se me hace muy importante, Ujú, y de lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. sí. Yo también siempre el sol es como esta fuente interminable que en el caso, por ejemplo, Ujú. de la fotosíntesis, ¿no? O sea, está como magia, o sea, comer sol, literalmente, nomás necesitamos energía. Entonces, ese, que recuerdo mucho que una parte del proyecto de Dora, si mal no recuerdo, ella me contaba, a veces ni teníamos tiempo, ¿eh? O sea, ni ella sabía en qué andaba yo, ni en qué andaba ella, pero apoyo moral sí nos dábamos, que fue una compañera de la tesis. Y ella me contaba, no, pues es que lo que yo, ¿de qué trata tu proyecto? Quiero como, o sea, lo que yo entendí era como que activar por fotocatálisis, como que el baño se autolimpiara, ¿no? Que cuando prendieras la luz, en las, ¿cómo se dice? En las losas, eh, Ujú, tuvieran un sí. material que, como un recubrimiento, Ay, que qué se activara. bendición. Sí, yo, oye, qué bien, que vieran cómo deja mi esposo el baño. Se cree. No, que ella. Que se Pero limpiara nomás con fíjense, prender la luz. Entonces, pero ese déjame tipo te de cosas. digo, Dara, que seguí con esa línea y actualmente está por graduarse una chica de doctorado Oh, que Mm, tengo, Gaby, no sé si ustedes la alcanzaron, Gaby Valenzuela, ella venía de zootecnia, no no. y recuerdo. en colaboración con Laila Muñoz, que también estuvo Dora trabajando con ella, Ujú. cuando empezamos con lo de los hongos, el Sí, los aspergillus, hongos, ajá. el fungis, actualmente pues ya está terminado el trabajo Wow, de Gaby, ya está, también se fue a Estados Unidos ahorita a juntar wow. dinero y ya venir a terminar. Sí. Eso. La famosa terminación de beca, chicas, que todas hemos pasado. Híjole, sí, bien Sí. fuerte, sí, sí, sí. Entonces seguí con esa línea porque, claro, a mí me interesa que al tiempo se pueda aplicar y la limpieza se lleve al encender la luz o Ujú. que con la misma luz que tengamos, pueda llevarse a cabo. Sí. Entonces, imagínense no tener esos negritos que por la humedad se Uf. forman. Ay, sí. Uy, eso Ay, me qué rico. emociona más que el carro. Yo tiene que andar en Defini- bicicleta, pero que el baño se limpie solo. Sí, nivel de Exactamente. señorismo. Sí, Sí. sí, sí. No, 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 Exactamente, doctora, hay que darle por hay que ahí. seguirle. Sí. Definitivamente son las superficies, por eso mi línea viene de química de superficies y superficies inteligentes. Entonces, Wow, superficies ustedes inteligentes. trabajaron con Se oye fenómenos de de Back to the superficie. Future. Yes. Entonces, ya tenemos por ahí un desarrollo con una empresa de electrodomésticos nacional
que ustedes conocieron, les tocó parte de eso, Claro. donde se logró llevar a producto terminado, es el famoso teón, Mm, donde es en esa estufa, en la placa, la parrilla de esa estufa, tiene ese recubrimiento que es de fácil limpieza, nanocerámico, con repelencia a grasas, sí. o sea, tiene Guau. muchas Nada de andar particularidades. usando ácido muriático, señora. No, Ya ni se acabaron lejía, esos tiempos. y la tallada, El hay que Ajax. hacer todo Ay, práctico. dije marca. Es- no, no. Por eso dije una marca de electrodomésticos. Entonces, ¿qué te iba a decir? Mucho, si les voy a mandar una recopilación que yo siempre hago con mis alumnos de propedéutico, porque ya saben que me toca recibirlos, Mm. Ujú. y me toca por ahí en marzo el Día de la Mujer, la ciencia y eso, Ah, y donde ha habido cómo han intervenido las mujeres en la ciencia. Ujú. La lavadora, el burro de planchar, ujú, la plancha fueron invenciones de mujeres. ¿Por sí. qué creen, chicas? La necesidad, La híjoles. necesidad Resolver. es Pues hasta el madre, carro, el Mercedes-Benz, así la es, esposa madre de... de la invención. Ujú. Sí. Entonces, todo lo que nos ayude a resolver nuestra vida rutinaria es Ay, beneficioso. sí. Sí, ujú. Sí. Es lo Para que ¿Estamos nos bonito de dé de la acuerdo? tiempo. ciencia, Sí. el Así es resultado que final. Ujú. tenemos que estar en todo, chicas. Sí, 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 sí. de verdad que Que sí, nos dé nos tiempo de hacer emociona más mucho. podcast. Ay, sí. Yes, Y bueno, yes, yes. ya nada más la última pregunta antes de cerrar, que le digo por nosotros, usted sabe que somos nocturnos también, aquí amanecemos preguntándonos y Sí, luego si me traen otro café, pero la última pregunta me interesa porque en el episodio pasado Mari nos dijo que usted es miembro activo de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno y ver la palabra mexicana e hidrógeno juntos, totalmente usted es un referente, pero me emociona. Ujú. Porque como usted dice, somos un país con un arraigo a los fósiles. Díganos, ¿qué es esto de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno y cuál es su rol? mire, la Sociedad Mexicana del Hidrógeno inició en el 99 por iniciativa de unos investigadores con visión. Una investigadora, de hecho, fue una mujer la primera Oh, presidenta. Órale. Acaba de fallecer este año, mi querida no. Marisela Fernández. Ella fue pionera en estas áreas de investigación. Eran aproximadamente unos 10 investigadores de varios lugares de la República, algunos empresarios que les interesaba contar con un foro donde se compartiera la investigación en el hidrógeno y sus tecnologías, es decir, producirlo, cómo utilizarlo, cómo transportarlo, cómo almacenarlo, las políticas, las normatividades, ¿sí? Entonces, esta sociedad pues ha ido creciendo. eh, a Mari le ha tocado ir, a ti también, Darit, Sí, creo que te ujú, tocó. ujú. Ujú. Entonces, creo que todos mis estudiantes les ha tocado involucrarse Sí, en Morelia, con sí. la sociedad. Ujú. Sí, así es. Entonces, actualmente siendo activa la sociedad y su rol es ese. Ahora, actualmente también involucra mucho empresario y es vamos a decir, un hub, donde empresarios pueden consultar o relacionarse con académicos para poder implementar este tipo de tecnologías. Mm. Ha habido intereses internacionales en estas líneas. Hemos tenido colaboraciones en todo el país. De hecho, yo les comentaba que que soy referente en el área de hidrógeno por fotocatálisis porque fui de las primeras que tuvo implementado la medición de hidrógeno o sea, la medición de hidrógeno por fotocatálisis y donde se batalla para hacer eso y muchos estudiantes desde, ¿qué te puedo decir? Tabasco, Campeche, Cancún, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, han venido, bueno, Saltillo, han venido a trabajar acá conmigo como parte de estancias de investigación
precisamente en ese sentido. Pero todo esto ha venido derivado también de las colaboraciones que hemos tenido aparte de la sociedad. Wow. Yo fui parte del comité de la mesa directiva alrededor de 10 años continuos. Tuve inmediatamente que me involucré en la sociedad, me traje el Congreso a Chihuahua. Mm. Entonces ha sido una muy bonita colaboración. Conocemos los desarrollos e investigaciones que se realizan en el país y vemos donde viene gente del extranjero, comparte sus conocimientos o nosotros vamos al extranjero en esas mismas colaboraciones y nos permite conocer lo que se está haciendo. Ha sido iniciativa a que se haga legislación del hidrógeno. Entonces ha sido, un promotor en la investigación y en la implementación del hidrógeno y sus tecnologías. Oh, wow. Eh, O entonces, sea, usted por todos los frentes nos anda ahí promoviendo el hidrógeno. así debe de ser. Pero ha habido de todo. Hay una colaboradora, la doctora muy querida Rosa de Guadalupe González. No, no es Ah, el programa, no es el programa, pero así se llama. pensé que estaba. Donde ella, no, es en serio. Ah, Hasta en el sí. hidrógeno ¿Y si, está la y si Rosa es de Guadalupe. milagrosa? En el hidrógeno. Ella trabaja en el Politécnico, en el Siquie, y ella, muchos saludos, Rosa, si nos ves, te voy a Ah, promocionar acá ven, para que hasta en la pronto, ciencia se cree en la Rosa de Guadalupe. ella realizó una casa autosustentable Oh. con el apoyo del Politécnico y la ha promocionado a lo largo del país. Yo les comento que mi asesor o mi supervisor, porque ya se le llama supervisor en mi estancia postdoctoral, Ujú. es un semillero de las tecnologías del hidrógeno a nivel nacional, muy referenciado, muy estimado mi doctor Solorza. Ujú. Y les puedo decir que él ha hecho enormidades por este tipo de investigación. Ha compartido sus conocimientos en muchos lados. Como les comentaba, pues afortunadamente me tocó tener todo el apoyo de mi directora, la doctora Torres, en estas líneas y un poco más allá. ¿Por qué? Porque como les comentaba, ahora es generar combustibles o químicos verdes a partir de CO2 por fotocatálisis. Wow. CO2 y agua. Entonces ya no paramos en solamente generar combustible, sino todavía tomar ese CO2 del ambiente o de las plantas y llegar a un químico que sea de alto valor agregado o un combustible verde. Entonces, de ahí viene que estas tecnologías son importantes y que es la importancia impulsarlas, ¿sí? Exacto. Hemos desarrollado materiales muy diversos con técnicas mucho más suaves que pueden llegar a su implementación. Wow. Entonces, Ahora quiero este, formar parte de la Asociación Mexicana del Hidrógeno. sí, yo con todo gusto ustedes, puedo, es más, Con todo gusto yo me hagan un doctorado comprometo. y luego ya, díganos. No, pero miren, yo les puedo conseguir al actual presidente, que es Ah, el mire. doctor Ismael Verde, y Oh, con el mire, gran verde. orgullo, Por el hidrógeno ex verde. CIMAD, es también exalumno de CIMAD, Oh, él sí. estudió el doctorado en CIMAD, entonces, pues, con todo gusto los contacto con ellos, Wow. con él, este, excelente amigo, colaborador, muy querido. Saludos, Ismael, si me estás viendo. Ojalá, ojalá. Y bueno, yo me comprometo si ustedes están interesadas en tener otro contacto en estas líneas. Él está en el afortunado tecnológico nacional que está en Cancún, fíjense. Oh, Ustedes saben si quieren ir a entrevistarlo allá. sí, estaría súper. Y hay otra colaboradora muy querida, también ex alumna de CIMAD, que también hizo maestría y doctorado, la doctora Ana María Valenzuela, también en el área de las tecnologías del hidrógeno. Wow. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Esto es apasionante y podríamos estar días completos. Sí, sí, realmente. Este, Y
No queda más que agradecerle, doctora, de verdad que sí hay muchos alumnos y andamos haciendo nuestras peninas, pero definitivamente la mayoría de los que yo conozco, pues guiados por usted. Entonces, gracias por ser ese referente. Si nunca se lo dije, pues nos inspira mucho y con su muy particular personalidad y ser entrona y forma de hacer las cosas en la ciencia, inspira. Entonces, ahorita necesitamos mucho de eso. Ya quedaron atrás esos tiempos donde no se nos permitía a las mujeres ni estudiar o se nos agandallaban los logros como la Rosalind Franklin y todo eso. Desde siempre me da mucho gusto que mis primeros pasos en la ciencia, porque seguro habrá más, están en pausa, pero allá voy, hayan sido, o sea, verla ir, porque la verdad que nunca lo tomé en cuenta cuando decidí, a mí siempre me interesó hidrógeno, celdas de combustible, catálisis se oye muy interesante, pero el hecho de que haya sido una mujer en la ciencia la que dio mi investigación me marcó definitivamente, como ya han hecho otras mujeres, a decir si puedo, las mujeres sí podemos, si andamos en ciencia, pues usted es una prueba de esto. Entonces le digo, no queda más que agradecerle y pasar a las conclusiones. Vamos aterrizando nuestra nave de la divagación impulsada por hidrógeno verde. Díganos qué mensaje final le entrega a nuestros divagadores, que ahorita es una audiencia pequeña pero muy selecta, porque aquí la gente que está aquí es aficionada, amante y apasionada de la ciencia. ¿Qué mensaje final en cuanto a la producción de hidrógeno le dejaría a los que nos escuchan? Bueno, primero yo quisiera compartir que independientemente del hidrógeno, si su sueño es estar en la ciencia, persigan ese sueño. Porque lo más importante para nosotros es alcanzar lo que anhelamos. Entonces, primero yo lo vería como ciencia en general. En segundo lugar, ya referente al hidrógeno, es algo muy apasionante con una aplicación a muy corto plazo y que tiene un beneficio directo en nuestras vidas y si no en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos y nuestros siguientes, vamos a decir, nietos, bisnietos, sí, etcétera, familiares y toda la sociedad en general. El mundo en el que vivimos nos requiere en ese punto. Entonces, lo más importante en cualquiera de nuestras puntos vamos a decir, de nuestra participación, sigamos eso. El hecho de ustedes, el seguir participando en esto, yo diría que están haciendo su granito poniendo su granito de arena en esta carrera que afortunadamente nos ha dado la vida en participar tanto en nuestro país, porque son vistas en nuestro país, como en todo el mundo. Entonces creo eso es un punto muy importante, tener esa visión de participación y colaborar en cualquiera de nuestros puntos de referencia. Ahí está, pues muchas gracias. Manzana, qué mensaje de todo lo hablado, que estuviste muy seria por el tiempo recortado que traemos, pero qué mensaje nos dejarías. No, bueno, yo estoy esperando a ese hidrógeno, ¿no? Porque yo también desde que vi ahí las celdas de combustible dije, ¿qué es esto? Y me ha gustado este asunto, pero bueno, me he alejado un poco porque a uno le gusta aquí la divagación, claro que sí. Pero también pues quiero aprovechar, agradecerle a la doctora Collins por el tiempo de nuevo y por venirnos a platicar, que esperemos pues que toque de bien y poder seguir colaborando y que nos venga a visitar para seguir divulgando la ciencia, muy a nuestro estilo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación, las felicito y esperemos que tengamos pronto otro reencuentro. Sí. Gracias, prometido. Chicas. Las felicito, un abrazo. Las abrazo con mi corazón. Para cerrar, mis conclusiones serían que hice ahí una utopía, que sí se habla más o menos en el episodio, y dice, si el hidrógeno no fuera altamente inflamable, ligero y reactivo, quizá hoy estaríamos viviendo en una sociedad futurista impulsada por hidrógeno. Ciudades flotantes estarían brillando con estructuras alimentadas por reactores de hidrógeno, eliminando la necesidad de combustibles fósiles.
Vehículos voladores personales propulsados por motores silenciosos de hidrógeno estarían surcando los cielos, mientras enormes trenes magnéticos estarían conectando continentes, moviéndose a velocidades increíbles sin fricción, gracias a las celdas de combustible ultra eficientes. El hidrógeno líquido, libre de peligros de inflamabilidad, estaría circulando en redes subterráneas y por drones automatizados, abasteciendo cada hogar, industria o nave espacial. Quizá grandes plantas de fusión estarían generando hidrógeno directamente del agua de los océanos, abasteciendo colonias espaciales y terraformando nuevos planetas, mientras la humanidad estaría explorando el universo en naves impulsadas por la energía ilimitada del hidrógeno. Pero no podemos alterar estas propiedades ni las de ningún elemento, y por ello la importancia de nuestros científicos investigadores y científicas investigadoras como la doctora Collins, que juegan un papel crucial en la creación de la sociedad del hidrógeno, ya sea trabajando por mejorar los métodos de producción, en el diseño de nuevos materiales para almacenar ese tan preciado hidrógeno de una manera más segura y eficiente, o integrando tecnologías de captura de carbono para reducir el impacto ambiental mientras se avanza hacia la tan soñada economía del hidrógeno. Por poner la ciencia en acción y al servicio de la sociedad, y por haber estado hoy con nosotros, le damos las gracias, doctora, y con estos sueños guajiros de producir energía limpia, ilimitada y barata por medio del hidrógeno, nos despedimos el día de hoy. Ahora sí, no olviden suscribirse a nuestro canal. De verdad, si se quedaron hasta el final de este video, apreciamos mucho a la doctora Collins, con un solo divagador que no supiera de ella y que ahora sepa y la admira igual que nosotros. Nos damos por bien servidas. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos por Spotify, seguirnos en nuestras redes sociales, compartan nuestro contenido para que lleguemos a más gente y podamos comprar hidrógeno del verde. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que no importa el tamaño, el tipo del problema, la peripecia, dificultad técnica, experimento fallido, quizá se resuelve divagando, es decir, Solvitur divagando. Chao. Chao. Gracias, doctora.